De acuerdo con la Constitución de 1991, Colombia es un Estado social de derecho. Esto significa que el Estado debe garantizar la protección de los derechos de todos sus ciudadanos. Uno de los derechos que el Estado debe proteger, como lo está estipulado en el artículo 25, es el del derecho al trabajo. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El derecho al trabajo, además de estar contemplado en la Constitución Política de Colombia, también está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho al trabajo, sin lugar a duda, es uno de los más importantes. Gracias a este, cada ser humano tiene la libertad para desempeñarse en alguna actividad por la cual obtendrá los medios necesarios para la realización de otros derechos humanos. El estado actual de Colombia no refleja un cumplimiento muy efectivo de este derecho. Según el DANE, en julio de 2017, el desempleo en el país fue de un 9.7%, un 1% más alto que en el mes pasado. Debido a esta falta de empleo, el sector informal se muestra como una tabla de salvación para aquellas personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal. ¿Qué es el trabajo informal? ¿Qué es el empleo informal? La noción de empleo se utiliza para nombrar a una ocupación que le brinde ingresos económicos a una determinada persona. En un empleo, el trabajador desarrolla una determinada actividad y así obtiene un pago por su tarea. Un empleo informal, por su parte, es aquello que no respeta las formas. Este adjetivo suele utilizarse para calificar a lo que no se rige por las reglas o las normas vigentes. Con esto en mente, podemos definir lo que es el empleo informal. El empleo informal se puede definir como una actividad laboral de quienes trabajan y reciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia laboral. Según el imaginario colombiano, la informalidad laboral es mejor que el desempleo, pero las cifras pueden demostrar lo contrario. Países como Chile tienen mayor desempleo que Colombia, pero también tienen menor informalidad laboral. Esto se ve reflejado en una economía más fuerte y más estable. Como podemos observar en esta gráfica de desempleo versus informalidad, se puede ver que mientras disminuye el desempleo, la informalidad aumenta. Esto podría fundamentar la conclusión de que es más importante reducir el desempleo que la informalidad laboral. Sin embargo, esta sería una interpretación errónea de la evidencia. La informalidad laboral, como se puede observar, es inversamente proporcional al desempleo. La situación de la economía y el mercado laboral de aquellos países con tasas de desempleo superiores a la media regional es preferible a la que se presenta en los países con tasas de desempleo inferiores a ella. Por ejemplo, uno podría pensar que la situación de Bolivia es mejor que la que se presenta en Chile, ya que el desempleo es menor en ese lugar. Sin embargo, en Bolivia la formalidad laboral es bajísima, aproximadamente del 30%, mientras que en Chile es bastante alta, aproximadamente del 85%. Esto indica que en Bolivia es muy difícil crear trabajos formales y en Chile, por el contrario, es bastante fácil. Es por esto que los trabajadores chilenos trabajan en mejores condiciones, tienen mejores trabajos y ganan más dinero. Por lo tanto, viven mejor que los bolivianos. Para concluir esta sección, podemos decir que conseguir que desempleados se vuelvan trabajadores informales no soluciona los problemas que trae la pobreza y puede que genere más problemas en la sociedad colombiana. Uno de estos problemas es la competencia desleal que se genera entre los trabajadores informales y los empleadores formales. Los trabajadores formales pagan impuestos, consignan en un fondo para recibir una pensión en el futuro y cumplen con otras legalidades que implican un gasto económico y que por ende tienen menores ingresos a corto plazo. Por otro lado, los trabajadores informales no cumplen con legalidades y generan un gasto al Estado en un futuro, puesto que estas personas serán dependientes de las ayudas que provee el Estado para estas personas.
Un ejemplo de la desigualdad provocada por la informalidad laboral es si se mira el caso de un vendedor de libros. El trabajador formal debe pagar impuestos, un arriendo, consignar para su futura pensión e incurrir en otros gastos económicos para cumplir con lo necesario. Por otro lado, una persona que extiende un plástico en el piso y pone los libros a la vista esperando a que pase algún interesado para comprarle un libro, este individuo no paga impuestos y por el mismo artículo vendido pueda que gane menos dinero, pero se queda con la totalidad de esta plata que recaudó. Además de la competencia desleal entre formales e informales, la informalidad laboral resulta en una desigualdad social, porque es una forma muy inequitativa de distribuir los recursos. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen condiciones laborales deficientes. Podemos ejemplificar unas ciertas condiciones laborales consideradas deficientes. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad del Rosario señala que la población informal trabaja en promedio 10,1 horas diarias para un total de 60,6 horas a la semana, cuando la ley colombiana establece 8 horas diarias hasta sumar 48 horas a la semana. Adicional a esta carga laboral en términos de horas trabajadas, podemos adicionar también que los trabajadores informales tienden a perder su trabajo con mucha más frecuencia que los formales. Los datos demuestran que un empleado informal tiene el doble de probabilidad de quedar desempleado que un trabajador formal. Esto se puede evidenciar de manera sencilla en nuestro día a día. Podemos dar el ejemplo de una situación ocurrida el 26 de septiembre de este año en áreas aledañas a la Universidad de los Andes. A una señora, trabajadora informal, le fueron robados 80.000 pesos mientras ella cambiaba un billete para devolver el cambio a un comprador. Ella afirmó que el puesto de ventas no era suyo y que no tenía el dinero para cubrir la pérdida. Afortunadamente, la comunidad uniandina presentó su lado solidario y se realizaron donaciones para apaciguar la pérdida. De no ser así, esta señora fácilmente pudo haber perdido su sustento familiar y posiblemente quedar endeudada con el dueño del puesto. Como pudimos ver, el desempleo y el trabajo informal están estrechamente relacionados. El investigador de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, señaló que el principal reto para el sistema de relaciones laborales está constituido por la formalización, la contratación directa y el reconocimiento de los derechos laborales y la protección social de los trabajadores. Solo de este modo se garantizará el trabajo en condiciones dignas y justas. El Estado colombiano, como Estado social de derecho, debe tomar medidas que garanticen la igualdad de condiciones y el derecho al trabajo en condiciones dignas e iguales para todos los ciudadanos. Para que esto se cumpla, se deben tomar medidas que formalicen los trabajos informales y de esta manera reducir la pobreza en Colombia, que es uno de los mayores problemas de la nación y una de las principales causas de las desigualdades más injustas.